buenos días tengan todos ustedes. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, al frente de nuestro presidente municipal Arturo González Cruz, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, la doctora Minerva Tapia Robles, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. El día de hoy tengo el honor de presentar al maestro Roberto Rosique, quien nos impartirá una conferencia con el título de La pintura contemporánea en Tijuana, la búsqueda por la definición de un discurso, que nos imparte como parte de los festejos del 131 aniversario de nuestra ciudad. Le doy la más cordial bienvenida, es un honor, maestro, tenerlo con nosotros. Mi nombre es Montserrat Sánchez Soler, soy la coordinadora de la Casa de la Cultura y junto con el coordinador de galerías, Mario Echeveste, quien es el responsable de organizar este evento, les doy la más cordial bienvenida. El maestro Roberto Rosique no necesita mucha presentación, todos conocemos de su trayectoria, pero brevemente les doy una semblanza. Nace en Tabasco, pero radica en la ciudad de Tijuana desde 1986. Su desempeño profesional tiene tres vertientes principalmente. La primera, como artista plástico, tiene incontables obras, ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Su segunda vertiente es la docente. Es maestro fundador de la Escuela de Artes de aquí de Tijuana y con motivo del tal ha hecho una maestría y doctorado. Su trabajo de tesis es el desarrollo curricular de las artes visuales. Y la tercera vertiente es como escritor. Tiene 10 libros escritos y su tema fundamental es las artes plásticas de Tijuana, las artes visuales, la pintura, del cual ha hecho un estudio y un recuento que es la base del tema que nos ofrece hoy. Maestro, de veras no sabe el honor y el gusto que me da tenerlo con nosotros y esperamos platicar terminando la reunión. Muchas gracias, Montserrat, por tus palabras tan generosas. Gracias a todos los que están aquí presentes. La mayoría son rostros para mí conocidos, personajes que han tenido que ver en mi vida, tanto laboral como docente, que bueno, bien, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y que los he visto crecer, a muchos de ellos, los vi iniciar en esta aventura del arte, los he visto transitar con mucha certeza, y eso me da gusto y me llena de orgullo. Me da gusto ver también caras de antaño que son tan valiosas y que a veces, por la razón que sea, no nos volvemos a mirar, pero qué bueno, Ramón, qué bueno, Manuel, que están aquí, que podemos estar aquí. hacer. Daniel, veo que ¿Te se puedo queda desde hablar Perú, luego? desde Lima, Perú. Daniel Manta, un pintor fundamental de la plástica peruana, muy querido además. Voy a platicar un poco entonces de lo que ha sucedido aquí en el ámbito de la plástica, específicamente la pintura, cuál es la percepción que yo tengo de ella, cómo la he venido leyendo, qué encuentro como prospecto y en dónde pueden fincarse alternativas para mirar la mañana de una manera distinta. Voy a hacer una lectura del texto al tiempo que voy pasándole imágenes. Espero que vayan correspondiendo con la lógica de lo que digo y lo que se presenta. Yo voy a llevar ese control. Voy a finiquitar la presentación de los artistas. Voy a dar un cambio. Voy a presentar nuevamente las imágenes para que pasen de manera automática mientras yo cierro mi discurso, que tiene que ver un poco con la lectura de la hipótesis que yo voy a plantear aquí para ustedes. Pese a que se trate de un proyecto que tiene que ver con un espacio en particular, que en este caso es Tijuana, yo creo que lo que aquí se ha dado es algo que puede replicar, se replica, digamos que en el resto del mundo y particularmente en los países en desarrollo como son, digamos, todo Centroamérica, ¿no? Creo que hay un gran paralelismo en esta manera en que se fueron desarrollando las cosas. Sin embargo, hay particularidades que solamente se pueden vivir aquí en Tijuana, por la razón
geográfica que implica su ubicación, obviamente, el ser vecino de uno de los países más poderosos del orbe, y ser también la puerta de entrada a Latinoamérica y también la puerta de salida de muchos esperanzados compatriotas que creen que la vida puede resolverse o se puede cumplir a través del logro del sueño americano. Entonces, es un punto específico del cual se detonan muchas cosas que justifican incluso la manera de hacer arte acá. Pero creo que en esencia la forma en que evolucionamos, me parece que no hay mucha diferencia con la del resto de nuestros países latinoamericanos. Para algunos o para la mayoría de quienes conocen la región muy bien, pues no hay mucho que explicar, pero este es un contexto fronterizo que implica muchos factores que son razón por la cual también van a detonar un arte diferente, ¿no? Entonces voy a poner la presentación, voy a empezar a platicar, pueden interrumpir, aunque pudiéramos esperarnos, pero pueden hacerlo con toda confianza si consideran, ¿no? Por cierto, la imagen de la invitación que se hizo es una imagen de Elba Roats, de una exposición que todavía está, la última que se abre y se inaugura en el sector y que sigue estando presente, pero pues ya sabemos con estas dificultades para poder visitarla, ¿no? Y decidí usar esa imagen porque creo que representa muy bien estos trances que se dan en la producción plástica de la entidad, en la que podemos encontrar, si bien un trabajo fincado en una producción, digamos que tradicional, con el pigmento, con el pincel, con el soporte, pero con una propuesta muy contemporánea en cuanto a su abordaje, digamos que estético, su planteamiento estético. Y por eso fue la razón por la que decidí que fuera la imagen de la invitación, claro, con el permiso de la autora, que nunca se opuso a ello. Desde luego que no, maestro. Okay. Muchas gracias, Alfonso. Hay un título ahí que modifiqué de la presentación inicial. Le puse la pintura contemporánea en Tijuana en la segunda década del siglo XXI. Y entre comillas, digo, entre paréntesis, lo que puede ser el subtítulo, porque finalmente esto será un texto, ¿no? Que voy a revisar con mayor amplitud y trabajarlo para poder publicarlo en su momento. Del conformismo con el símil a la búsqueda por la definición de un discurso que la particularice, ¿no? Es un poco la esencia de lo que hipotéticamente yo voy a plantear aquí y que espero que quede claro, ¿no? Entonces, decía, estamos ante una experiencia creativa relativamente nueva, desprovista del añejo pasado cultural de las metrópolis occidentales milenarias, y sin que esto haya sido un impedimento para conformar nuestra propia experiencia cultural, Tijuana pues, inicia esta odisea alrededor del primer tercio del siglo pasado y lo hace manifestándose como reflejo de una sociedad establecida que había cubierto sus necesidades básicas y disponía de un tiempo para el esparcimiento, tal como debió haber sucedido en el despertar cultural de cualquier entidad del planeta, ¿no? Así pues, la creación artística se volvía necesaria por el hecho de que reflejaba también un progreso, ¿no? Un abordaje que nacerá, es muy probable, como un pasatiempo o una actividad secundaria y evolucionará durante las siguientes décadas detrás de las manifestaciones artísticas reinantes en el mundo. Entonces, en los años 60, más o menos, se abrirán los primeros espacios particulares destinados a exposiciones de arte, y también dará inicio las iniciativas culturales del Departamento de Extensión Universitaria de la UABC, de nuestra universidad, y será protagonizada también la primera exposición binacional, con la participación de pintores de San Diego, California, de Tijuana, de Ensenada, de Mexicali. Esta exposición se va a convertir en un acontecimiento relevante. Pues a partir de estas fechas van a empezar también a manifestarse algunos cambios en las tendencias pues, que habían permanecido inmersas en la figuración, en el remedio de la Escuela Mexicana de Pintura e inspiradas de alguna manera en los rezagos de las viejas academias europeas. Con todo esto, pues, bien podría aceptarse este periodo, este tiempo, como el despertar cultural de la localidad. La década siguiente será testigo de un mayor entusiasmo, digamos que artístico. Serán creadas asociaciones de pintores que van a llevar a cabo sus propias exposiciones
en espacios adaptados y promovidos por ellos mismos. En los años 60 se abrirán los primeros espacios, decía, particulares. Hablaba pues de que había una plástica que estaba ligada estrechamente a estas tendencias de la pintura mexicanista, igual de la pintura, digamos que bajo el esquema académico europeo, ¿no? Es un ejemplo quizá de una década de mucha actividad en la que se empiezan a abrir pues espacios expositivos particularmente promovidos por los propios artistas, ¿no? Un ejemplo más de esta efervescencia cultural se manifiesta en las obras realizadas al óleo sobre terciopelo negro, exploradas por un largo listado de pintores, por lo regular autodidactas, surgidos de las filas de la producción artesanal. Autores que logran un desarrollo técnico sustancial, como Roberto Sánchez, como David Coria, como Enrique Cardona, entre tantos más, ¿no? Cuya obra pues, serán vendidas como souvenir en la Avenida Revolución y que dará lugar a un exitoso comercio que atraerá a numerosos pintores locales a su explotación, tal como lo hizo Miguel Nájera y un listado más de artistas importantes, ¿no? Que prácticamente inician su aventura pictórica en este género de producción. Sin embargo, lo singular de esta técnica rigurosa, fincada en lo académico, siempre se le ha considerado un ejercicio artesanal de baja estima y de poco valor. Las décadas que estarán representadas particularmente por las artes plásticas y que como eje central pues tendremos a la pintura, ¿no? En la que predominará la figuración por sobre cualquier otro gesto expresivo. Es común entonces encontrar en este periodo, en la obra de algunos autores, vestigios de la Escuela Mexicana de Pintura, como lo había mencionado con anterioridad, abordadas con temáticas que evidenciaban la depauperada condición campesina, reflejo sin duda del fracaso revolucionario. Una condición ejemplificada, digamos que de manera pertinente y precisa, por algunas piezas de Joel González Navarro, quien será además uno de los primeros artistas en evidenciar con su obra las calamidades del migrante que anhelan hacer suyo el sueño americano. Esta tendencia mexicanista la encontramos también idealizada en la paleta colorida de Rosendo Méndez, de Tony Maya, de Tomás Otero, ¿no? Que replican un poco esta temática, pero obviamente bajo perspectivas a veces muy cercanas a lo fronterizo, ¿no? Otros autores de la misma generación van a elaborar obras ligadas a un academicismo romántico, las que mediante técnicas refinadas y minuciosas pues van a abordar temáticas locales o internacionales, ¿no? Las piezas singulares de Reinaldo Torres, de Ramón Ramírez, aquí está con nosotros, de Andrés Zapata, ¿no? De Juan Badía, obras sobradas de belleza, son ejemplos bastante representativos de este periodo, ¿no? Otro sector creativo se desarrolla bajo la influencia de las vanguardias históricas, en donde el surrealismo tendrá una gran aceptación. Y sin que la obra de estos autores esté ligada estrechamente a los propuestos o a los presupuestos que planteó André Breton, sí puede encontrarse en estas piezas remanentes del subconsciente y de los recursos técnicos de esta disciplina. No obstante, dejan ver desde esta trinchera su particular visión del contexto fronterizo. Entre estos trabajos, yo destacaría las piezas de Cátaro Núñez, de Antonio E. Valles, de Carlos Castro, de Daniela Galó, estas últimas, influidas además por una mirada medieval, ¿no? Tal vez como remanente de su procedencia del viejo continente. Una mezcla que convierte a estas piezas en ejercicios singulares al borde de lo fantástico. Derivan también las obras de Manuel Barrona, quien además de la implicación surrealista que podamos encontrarle, las conjuga, ¿no? Con tendencias futuristas y expresionistas, ¿no? Esta mezcla que hace de tendencias pues va a resultar una obra híbrida con la que cuestiona recurrentemente las imposiciones imperialistas de Norteamérica. Nos encontramos también con un grupo de pintores influidos por el expresionismo alemán, que fue empleado como un recurso técnico, que van a dar cuerpo a una obra diversa, ¿no?
los trabajos de Miguel Nájera, los trabajos de Óscar Ortega, de Francisco Chávez Corrujedo, de María Eugenia Rodríguez, de Xochitl Franco, entre otros, definen pues su estilo animados por este modelo y con el que darán rienda suelta a su fértil imaginario volcado pues a temas diversos. Encontramos también obras con reminiscencias del arte de posguerra, ¿no? En particular del expresionismo abstracto norteamericano, cuyo representante local sería sin duda Ángel Balrán, ¿no? Quien combina de manera certera el uso de pigmentos de forma aleatoria con los campos de color. Un raro espécimen, podría decir ahorita, de ese entonces, que se aventuraba a desligarse de la figuración. El peso de la obra plástica, sin duda, estaba ligado estrechamente a la figuración. Balrán será de los primeros que empiezan a recorrer otros trances creativos, ¿no? Lo hizo también Benjamín Serrano en su momento, y creo que la mayoría de los artistas se hicieron algunos acercamientos a la abstracción. Sin embargo, quien lo hace de manera determinante será Ángel Balrán. Si bien hoy podemos mirar a la distancia toda esta producción como un arte rezagado, ¿no? Mostrándose, digamos que en su paralelismo con aquellas tendencias hegemónicas, al ser asumidas y exploradas las influencias desde la percepción y vivencia del contexto local, pues esto le confería o le confiere, sin duda, rasgos distintivos a cada una de las piezas, ¿no? En la amplia producción de estos periodos, destaca sin duda el trabajo de artistas que redimensionan los influjos mencionados tradicionales y apuestan por la creación de obras más significativas con las que trazan una ruta distintiva hoy bastante reconocible. Los trabajos de Benjamín Serrano serían un modelo, digamos que pertinente de estos abordajes, creador de piezas desbordadas en su eclecticismo, con las que conjuga la experiencia vivida en sus andanzas por el mundo y que fructifica en una obra híbrida construida con íconos de la cultura prehispánica, del pop norteamericano, de su propia experiencia fronteriza, pues dando lugar a piezas de manifiesta ironía que cuestionan con bastante sarcasmo a la sociedad en que se desarrollan, ¿no? Encontramos también la nueva figuración de Zulema Ruiz, que libera sus piezas del clasicismo y logra en ellas evocaciones de historias que sucumben a sus realidades y ficciones. Una autora que contribuía a visibilizar el potencial creativo femenino, sacándolo del apocamiento acostumbrado. Un acto que va a ser reivindicado a través de la paleta de Nina Moreno también y de un listado más de artistas, pero que no llegan a tener tanta presencia nacional e internacional como lo logra Zulema en su momento. De bastante fortaleza, diría también, tenemos las obras expresionistas de Felipe Almada, ¿no? Un artista arquitecto ligado a una visión fronteriza que diluía los límites entre lo chicano y lo local, un autor que, digamos, se apresuraba al encuentro con lo conceptual, un artista que se adelantó en su tiempo y que fue incentivo para las nuevas generaciones ochenteras que empezaban a surgir en estos linderos fronterizos. De esa camada, digamos, propositiva, pues también destaca igualmente la abstracción sin precedentes de Guillermo Mellado y de Juan Martínez, ¿no? Una abstracción sesgada totalmente de la tradición informalista europea, sesgada del formalismo neoyorquino, digamos que del lirismo también de la generación de ruptura, ¿no? Obras de una abstracción fresca, ¿no? Surgida de influjos del contexto, que son casi desconocidas en su propia localidad, que no han sido, por lo tanto, mostradas en su plenitud, lo que ha dificultado que se le reconozcan sus aportaciones a este género universal. La comunidad artística en los 80s se verá incrementada de manera considerable, ¿no? El arribo de autores de otros estados del país con experiencias creativas diferentes, con formaciones estéticas distintas, van a revitalizar la producción plástica local, ¿no? Un periodo en el que seguirá prevaleciendo la pintura y sobre todo imperando la figuración, ¿no? En los 90 lo plástico es lo representativo, ¿no? Sin embargo, la abstracción adquiere un sólido papel protagónico, bastante bien representado en autores que se desplazan en la gestualidad como César Castro, como Javier Galaviz, como César Hayashi, con trabajos cuya fortaleza emotiva
fluye, digamos, a una poética insinuante y que parecen descollar en el drama. O tal vez lo vemos también en autores en el cual lo lírico encuentra la justificación para sus desplazamientos plásticos, que como ejemplo están estas obras de Alejandro Martínez Peña, las piezas de Ángela González y de Antonio Escalante de manera particular, ¿no? Autores que confían en la riqueza cromática liberada de la línea que encierra y define y dispersan o aglomeran el tinte en una libertad controlada a su antojo. Así también, el abordaje desde lo matérico lo vamos a encontrar expreso, manifiesto en la fortaleza de las obras propositivas de Álvaro Blancarte. Y en la abstracción de Roberto Molina, justamente obras de un cromatismo atemperado, ¿no? Cuyo fruto, producto de la fricción, de las raspaduras sobre el lienzo, de donde entresaca, digamos que sugerencias, ¿no? Y diríamos que también habrá presencia de la abstracción reductivista de Enrique Schiapara, ¿no? Que no se ciñe a nada, ¿no? Se apocan los discursos y se engrandecen las insinuaciones en su trabajo. Y que en el caso de la abstracción geométrica, digamos, como representante absoluto o determinante, pues tendríamos a Luis Ituarte, que explosiona en la estridencia del color, que sorprende y atrapa, ¿no? Pues de entre el rigor de líneas emerge lo emotivo, justificando así su universo luminoso. Autores todos, ¿no? Cada uno de ellos con propuestas forjadas en los contrastes, en las disonancias y equivalencias, en las equivalencias del color, ¿no? Y van a hacer camino sin la intención de decir nada, solo regodeándose en el silencio. Decía a un principio, un periodo que si bien replican la plástica abstracta de otros linderos del mundo, se particularizan aquí de una manera sólida por la osadía de muchos de ellos. Pero igual también encontramos una extensa producción de autores que trabajan en el limbo de lo abstracto y de lo figurativo, como Juan Zúñiga, como Ignacio Ábrica, como Lourdes Lewis, como Alfredo Villafaña, como Antonio Ceguera, como José Lobo, ¿no? Con artistas con una narrativa intimista, a veces centradas en la fronteridad o dando razón con otros argumentos a sus vicisitudes. Fue, digamos, una producción amplia, sobrada de alusiones y señalamientos que se aferraron a lo plástico en un pleno convencimiento de la vigencia de sus valores. La figuración, por su parte, digamos que descuella en el realismo erótico de Martín Telles y en la narrativa fantástica de Manuel Ramírez. Son autores que trascienden el siglo con una producción fincada en la buena factura. En este periodo noventero se percibe cierto cansancio de la pintura convencional como recurso único expresivo y aparecen manifestaciones de asociaciones disciplinares como el ensamble con Norma Michel, con José Pastor, o la fotopintura que realizo con Enrique Trejo, unos ejercicios, todos ellos copiosos de contenidos descriptivos que exploraron otros horizontes y que dejaban entrever las potencialidades del arte fronterizo que hará presencia desde lo conceptual que se gesta al cierre de esta década y que detonará en nuevas experiencias en el siglo que le continúa, ¿no? Si bien fueron cambios tímidos, resultan importantes por el reto de transitar hacia nuevos derroteros. Ese espíritu liberal será redimensionado en 1994 por el evento binacional Insight y un año después por la aparición del Salón Internacional de Estandartes, que posteriormente se convertirá en una bienal, ¿no? Ambos procesos finiquitan, cerrando su círculo en la primera década de este siglo, ¿no? En el caso de Insight, fincado en estatutos conceptuales, con proyectos in situ o instalacionistas, que considerará anacrónica las artes plásticas. Y en segundo término, el estandarte singularizado como insignia flotante que en cierta forma reivindicaba la pintura del desaire posmoderno que se venía imponiendo, ¿no? Una nueva época en la cual la producción cultural fronteriza aún seguía apostando por lo plástico. Lo conceptual había tomado el mando y se mostraba protagónico, representándonos en espacios internacionales que apenas unos años atrás
hubiese sido difícil imaginar. La condición de meca cultural, como había sido etiquetada por Newsweek, se justificaba a expensas de lo conceptual y de la rematerialización, dejando poco espacio a lo plástico para visibilizarse. Pese a ello, se seguía pintando. El retorno a la pintura tras el cansancio conceptual expresado en el mundo del arte en la década de los 80, lo experimentaremos aquí de manera tardía y no tanto por ese agotamiento referido, ya que también lo conceptual apenas comenzaba a explorarse en la localidad. Sí, no más bien por la novedad que implicaba y por su rápida aceptación en el mercado. Y cierto es que en la entidad no fue un regreso a lo plástico, como sucedió, digamos, en el mundo, en los espacios hegemónicos del arte, ¿no? Pues jamás se había dejado de pintar con nosotros, ¿no? Un ejercicio que incluso encontraremos presente en aquellos artistas pues, que se habían sumado a la exploración conceptual expresada de manera particular en la instalación, ¿sí? Encontramos esta nueva generación de artistas emergentes, de artistas intermedios, que están apostando por esta nueva forma de hacer, pero no dejan de pintar, siguen teniendo en su producción la pintura, ¿no? Sin embargo, están en ese trance de cambio y lo que producen en su momento va a ser sin duda bastante significativo. Entonces, en este siglo nuevo, pues la plástica la vamos a encontrar ligada a la réplica, digamos que de propuestas hegemónicas que seguían mostrándose como una ruta inobjetable para el reconocimiento o para el éxito. Sin embargo, es reconocible cómo en la sana diferencia de los abordajes pues se reflejan preocupaciones vivenciales y en cierta forma la realidad de este contexto multicultural, complejo, en toda la amplitud que el término implica, ¿no? Que ha singularizado a la entidad y ha dado pie a leyendas y realidades de libertinaje y narcotráfico, en donde además se generan historias terroríficas del abuso al migrante, a la que bien se puede añadir la singular cultura del reuso, que nace al convertirnos en traspatio de Norteamérica y, por supuesto, por nuestras necesidades, donde reciclamos sus desperdicios que de manera dulcificada denominamos productos de segunda, ¿no? Así también como el hecho el desecho que deviene del universo maquilador, que no es menos, ¿no? Todos ellos, diría, son factores que de cierta manera pues, favorecen los discursos estéticos plurales. El escenario plástico será representado de múltiples maneras. Pintores que habían estado presentes desde la década pasada siguieron reafirmando su participación bastante cercana a los movimientos que dan origen a la rematerialización, que inician con la vuelta a la pintura anunciada en las marquesinas contemporáneas del circo mediático del arte. Los artistas locales asumen estos cambios, los exploran y algunos los resignifican. De entre ellos encontramos el trabajo de Franco Méndez Calvillo, particularizado en un dibujo libre y el uso con cierta recurrencia del collage, en el que compone estos complejos personajes, sui generis, diría yo, sobrados de alternativas que posibilitan muchas lecturas, ¿no? Una obra que se amolda muy bien a las características formales del modelo neoexpresionista. Al igual podría decir del trabajo de Ángel de Alba, creado a veces desde una temática erótica, bajo la precisión del pincel de aire, que invita, ¿no?, a remontarnos a los orígenes, pues para dimensionarnos tal vez en todas nuestras equivalencias, ¿no? De esa línea, en esa misma línea neoexpresionistas, podemos encontrar este neopop irónico de Manolo Escutia, que conjuga de manera interesante el diseño y los elementos cardinales de la cultura consumista, creando una parodia que desde el sarcasmo invita a la especulación y a la autocrítica. Y ya en el siglo nuevo, ¿no?, estos artistas transitan de los 90, de los 80, los 90 al siglo nuevo, cada vez evolucionando un poco más en su producción plástica, ¿no? Encontremos ya en este siglo XXI un neoexpresionismo que mantiene una presencia, digamos, importante, mostrándose en sus derivaciones, como se revela en las piezas, por ejemplo, de Jaime Cuanalo, identificable dentro de la Bad Painting, o en las piezas de Charles Glaubitz, ¿no?, ligadas al cómic y al arte raw, ¿no?, y a las tendencias tal vez punky, en el caso de Gerardo Yepes Acamonchi, que deviene de su experiencia con el neograffiti y el diseño.
trabajos, todos, pues, que se desligan de la tradicionalidad local y se abren paso hacia tendencias contemporáneas. Esta nueva centuria se muestra, digamos, que alentadora, ¿no? La pluralidad creativa pues era ejemplo de los posibles alcances a lograr. Las alternativas estaban ahí, solo había que plantearse retos, barajar las posibilidades y jugar. Muchos artistas supieron hacerlo, ¿no? La figuración pictórica en este periodo pues continúa destacándose de la mano de artistas que la convierten en la expresión con la que manifiestan temáticas diversas. Los trabajos de Miguel Ángel Íñiguez, de Luis Alderete, de Elis Bayard, ¿no? Se desplazan en estos itinerarios, siempre dando de qué hablar. O se enfocan en el registro de relatorías, ¿no? De su contexto, como lo hace Elías Santillán y Alfredo Gutiérrez, ¿no? Convirtiéndose de alguna manera en voceros de estas realidades fronterizas. Y ya, bueno, en las filas de la Facultad de Artes de la UABC emerge un número importante de artistas que recorren la pintura y las propuestas conceptuales, o ambas, ¿no? Y encontramos en los primeros, ¿no? Que destaca una producción de una obra bien estructurada, consecuencia de un manejo técnico depurado y preciso, que es donde principalmente, desde mi perspectiva, se devela su fortaleza. Un trabajo que circula entre narrativas ficcionadas, como la pintura que vemos de Gilberto Gazziola o de Raúl Ituarte, ¿no? O obras reveladoras de un pasado complejo, íntimo, aparentemente nada complaciente, tal podemos ver en las piezas de Ricardo Mentor, así como aquellos que se atrincheran en una postura que deja ver nuestras intransigencias, como lo demuestra esta pieza o las piezas cuestionadoras de Enrique Jurado. Otros más plasman sus inquietudes nacidas de tradiciones en un reconocimiento en la manera en que vivimos el pasado y asumimos el presente, como lo refleja el arte de Alejandra Phelps. O bien surgidas de la necesidad de la autorrepresentación, tan lo asume Iván Arévalo. En tanto que otros artistas como Cristian Campos hablan de aquellas historias que estando ahí no alcanzamos a mirarlas, ¿no? Y participan por igual los que se desligan de estatutos instituidos, como lo hace Sabina Espinosa, que deja ver ese erotismo enmascarado de pecaminoso por normas vetustas y lo devela, ¿no? Lo devela con claridad y con mucho ingenio, pues para que lo asumas como te venga en gana, ¿no? Y finalmente diría los que se valen de lo virtual como herramienta para manifestarse, como lo hacen las hermanas Alcázar, Karen y Carol, ¿no? O como lo propone Raúl Mollado, desde un instrumento que posibilita emular el ejercicio creativo tradicional, y esto pues dará pie a múltiples interpretaciones y otras tantas posibilidades creativas. Una tendencia en que veo en ascenso, de la que seguro pronto derivarán otras propuestas singulares. Por otro lado, encontramos aquellos que han recorrido un largo trecho, hábiles en el trazo, ¿no? En el manejo ponderado del color, que fusionan estas posibilidades técnicas con argumentos conceptuales, hurgan en la forma para explicarse y explicarnos otras emergencias. La factura depurada pues será una particularidad con la que se justifican sus discursos. De estos trabajos, los de Luis Garzón, los trabajos de Elba Roats, de Hugo Crosway, se manifiestan sobrados de autosuficiencia, ¿no? Vemos cómo bajo el pincel de la tradicionalidad, el replantearlo bajo una visión conceptual contemporánea hace que la pintura se vuelva protagónica en estos tiempos, donde lo moderno a partir de la tridimensionalidad parece ocupar todos los espacios. Otros pues reciclan del pasado formas o historias, ¿no? Para resignificarlas en el presente, que sería el caso de Julio Orozco, ¿no? Un claro representante de estas alternativas, un artista que también transita entre la pintura, en la pintura contemporánea y entre el arte de instalación y la intervención de espacios, ¿no? Igual podría decirse de aquellas piezas que organizan sus narrativas en el acúmulo de significantes, en donde el disenso pues, se amplía con las formas y el color, y con el texto bien la estética, ¿no? Las piezas de Meli Barragán, las obras de Daniel Ruanova, son
digo que representativas de estos postulados, ¿no? Y muy cercanas a este proceso de base conceptual, pero distintas en sus marcos referenciales y formulaciones, encuentro la plástica de Jaime Ruiz Otis, la que con frecuencia supera el marco restrictivo y extravasa su pintura híbrida a los muros u a otros espacios. Un autor que alimenta su producción desde la cultura del reuso. Una generación, esta última, cuya producción transita entre la instalación, la intervención de espacio, el ensamble, la pintura, y se han convertido sin duda en referentes, ¿no? Encontramos, por otro lado, aquellos en que si bien el concepto es columna central de su producción, lo plástico se convierte en un adjunto y muestran con ello esa posibilidad siempre presente de fluir hacia otros espacios expresivos, tal como podemos verlo en esta pieza de Mario Echeveste. En ese campo expandido de lo plástico emergen los que parecen cansados de la bidimensionalidad de los soportes y corporifican sus narrativas con el volumen, buscando pues otras posibilidades para enriquecer la percepción del que observa y llevarlos, si es posible, a nuevas deliberaciones. Las obras de Mike Jiménez, las piezas de César Vázquez, las de Vanessa Ramos, cumplen, ¿no?, estas expectativas. Se insertan pues en estas disyuntivas y finalmente encontramos esos otros que, habiéndose iniciado y han recorrido durante un largo tiempo la figuración, se revelan a ella, y así lo hacen con el universo bidimensional del soporte, para disrumpir hacia campos tridimensionales, creando de esa manera piezas heterogéneas que no están exentas de preocupaciones existenciales, como el trabajo de Silvia Galindo, o bien como las piezas que presento aquí de mi autoría, que busca con el objeto adosado otorgarle otras narrativas a la abstracción, o sencillamente, como en el caso de Alejandro Zacarías, revelar más bien en lo tridimensional el reflejo de una sociedad caótica inmersa en una cultura del reuso, representada mediante desechos arquitectónicos y objetos varios, convirtiendo sus piezas eclécticas en cuerpos antropológicos que reflejan el deterioro del urbano y nos muestran al mundo o a la ciudad tal como es. La aventura, pues, seguirá dando rumbos y dará cuenta de todo lo que acontece en el contexto local. Las limitaciones del pasado, fincadas únicamente en lo monodisciplinar, no lo serán más. Lo plástico y lo visual seguirá representando y luchando por su espacio. Lo conceptual mirará igualmente por encima de ello y dejará que lo comunitario haga lo suyo ante el consistente compromiso social por asumir. Voy a cambiar la presentación que estoy haciendo para dar continuidad a la lectura del texto, para cerrar esta hipótesis que planteo, donde intento ser un poco más preciso. El arte como objeto de contemplación deriva en lo emotivo, en la complacencia, en el impacto que convence y seduce. El arte sujeto a esta tradicionalidad persiste, es causa de la producción de muchos autores. Es un modus vivendi validado por el mercado, es legítimo y justo desde su perspectiva. Como razonable también, pues debe ser el comprometerse a transitar por nuevos rumbos desde lo pictórico, ¿no? Así como reconocer otras formas expresivas desligadas de estas intenciones. Y aquí el arte como resistencia a lo establecido, como oposición a las normas, se vuelve igualmente importante. Y en ese temor de jerarquía, el arte que provoca reflexiones, no importa desde qué trinchera se asuma, contribuye al cambio en todas sus bifurcaciones. Como colofón, resumiría que este itinerario plástico descrito, el cual me atrevería a aseverar resulta característico de los contextos anclados en la colonialidad, que somos prácticamente todo el sur global, se origina y permanece por mucho tiempo a la saga de otras expresiones estimadas en su momento punta de lanza, tendencias pictóricas influidas por otras que surgieron no por hartazgo a las expresiones previas, pues no hubo tiempo y tal vez no se consideró necesario para que así sucediera. Incluso los cambios de lo plástico a lo conceptual tampoco fueron la excepción, puesto que la inquietud conceptual surge también como remedio de las expresiones contemporáneas heredadas de fórmulas hegemónicas. Y cierto es que estas expresiones conceptuales se convirtieron en escaparates que permitieron leernos desde otros horizontes, no fueron rupturistas ante lo impuesto como excepcional.
Esto nos coloca ante una realidad que cuesta trabajo distinguir. Aquella que exige de la aprobación, del premio o del castigo, si se cumple o no con las reglas establecidas desde las cúpulas del arte, que terminan siendo la ruta por la que se tiene que transitar. Y la causa también de ver nuestra producción reducida a un ejercicio exótico, ¿no?, de más valor antropológico que estético. Ante todo lo antes planteado, surgen interrogantes que se hace necesario responder. En el recorrido breve, si se quiere, de la plástica en Tijuana, ¿hemos logrado desasirnos del tradicional modelo occidental? ¿Hemos trascendido siquiera lo regional para ser referente nacional? La respuesta es no. Y aunque habría que reconocer el esfuerzo de algunos por remontar esas reglas, la colonialidad, que determina todo, insistiría, ha sido un impedimento para su reconocimiento, lo que de ninguna manera significa que todo el esfuerzo vertido por cada uno de sus exponentes pues no resulte significativo, pues funge de alguna manera como un reflejo de nuestro acontecer, nos coloca como memorias indelebles de la realidad, cómo se asume y cómo la representamos. De ahí entonces, ¿qué nos queda por hacer? Si bien es una pregunta que únicamente se responde desde nuestras personales pretensiones y responsabilidades, sugeriría antes de cualquier respuesta anteponernos el para qué de lo que queremos hacer. Y si en la contestación se determina asumir un papel contrario a los estatutos instituidos, es posible que ese camino nos incentive a seguir siendo creativos sin esperar que nos validen con reglas que no corresponden a nuestra realidad. Normas que, reitero, han dificultado que se reconozcan las potencialidades por mantenernos replicando lo que conviene a otros. De ahí que asumir la construcción de un discurso que nos visibilice desde lo que somos, puede ser una posibilidad para dejar de ser lo que otros quieren que seamos. El viento de las manifestaciones creativas locales pues sopla en todas direcciones y tal vez podamos imaginar o asumir que estamos a la par de lo que acontece en el mundo creativo, lo que en cierta forma implicaría que dejamos de ser rezago. Y si esto fuera de esa manera, pues habrá entonces que emanciparnos. Muchas gracias. Esto es lo que quería plantearle. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante. Yo creo que abrimos las preguntas. Nos ha brindado un interesante recorrido de todos pues, los principales artistas que han manejado y se han expresado a través de la plástica en nuestra ciudad y han ido transitando pues, por diversos estilos y en estos, digamos, 30 años, básicamente es el recorrido. Creo que es fundamental ¿cómo se llama? El recoger la parte histórica y ponerlo en perspectiva. Y aquí, hablando pues de las perspectivas ya en una mirada hacia atrás, podemos ver cómo pues algunos fueron un poco más a la punta, otros más productivos, el volumen de obra que generaron, pues los catapultó a otros horizontes y otros eligieron quedarse más en el ámbito local. En ese sentido, no sé si incluye algunas notas al respecto. En efecto, hay dos cosas que me gustaría aclarar aquí. Una es el hecho de que no están todos los que formaron parte de esta odisea, por muchas razones. Es casi imposible lograrlo. Tampoco quiere decir que los que están son los mejores. No, aquí no hay mejores, todos somos iguales. Aquí lo interesante es que cada quien abordó su trabajo desde sus propias responsabilidades, ¿no? Sin duda esto obliga a cuestionarnos, a preguntarnos realmente qué queremos. Queremos seguir siendo réplicas, queremos plantearnos cosas diferentes y es un poco la hipótesis que yo pongo sobre la mesa. Intento justificarla con estos argumentos finales, pero que finalmente me parece que reconocer la aportación, esto no pudo haberse dado, incluso este texto no pudo haberse escrito sin la participación de cada uno de los que aquí planteé y los que me quedaron en el tintero, ¿no? No podemos negar el peso que tuvieron en su momento histórico, fundamental, y como bien dice Montserrat, el tránsito hacia donde algunos buscaron continuar produciendo, ¿no? Es válido, eso es lo que importa, pero yo creo que en estos tiempos en donde el arte adquiere un protagonismo distinto, en donde el arte adquiere nuevas responsabilidades, es justo plantearnos también
otros recorridos, ¿no? Es necesario más que justo, ¿no? Es necesario, sobre todo, a estas nuevas generaciones que les compete reabrir pues, estos nuevos caminos, estos nuevos tránsitos, para poder mantenernos no a la par de lo que se hace en el mundo, sino para mantenernos visibles ante el mundo, mostrando esa capacidad y esa potencialidad creativa que como baja californianos o tijuanenses tenemos, ¿no? Creo que por ahí está el juego. Ahora sí, hay preguntas, sin duda, muchas preguntas, y me gustaría pues que las moderemos y si es la respuesta, te la damos. No sé si tenemos preguntas. O comentarios o participación. Creo que comentarios van a haber muchos, ¿no? Sí. Hola. Hola, adelante. Mónica. Hola, maestro. Fue como muchísima información. Vi obras maravillosas que la verdad de artistas que yo no conocía, sobre todo como esta parte de los 80s, 90s, ¿no? Y es como que, wow, quiero saber más, pero ok, sé que es muy poco el tiempo como para abarcar tanto. Pero preguntas, yo ya había escuchado esto de Insight 94, pero la verdad no sé qué fue, si fue una revista o una, no tengo ni idea qué es lo que fue. Y también quería preguntar lo de los estandartes, ¿se sigue haciendo? Y si no, ¿por qué? Mira, se ve que no tuviste el curso mío de arte latinoamericano, porque siempre cierro con estas tendencias, ¿verdad? Te lo perdiste, pero mira, Insight fue un momento fundamental para los nuevos planteamientos estéticos que se dan en el norte de México, ¿no? Nosotros nos visibilizamos ante el mundo, digo nosotros, porque todos quienes estábamos aquí nos tocó un poquito de ese pastel, a través de este proyecto binacional de Insight, un proyecto de arte e instalación específicamente, que si bien nace en Estados Unidos, se va a volver binacional con un acuerdo que se hace con el entonces Conaculta, y se va a caracterizar por obra específicamente in situ y por obra bajo preceptos conceptuales, donde la pintura desaparece del panorama. Entonces es un movimiento que en el 92 en Estados Unidos, en el 94 se vuelve binacional y en el 2005 desaparece del panorama. Un año después de que surge Insight, surge Estandartes, un movimiento que reivindica en cierta forma la pintura o lo plástico o lo pictórico, que me parece que fue un momento históricamente importante para nosotros, porque tuvimos esa oportunidad de mantener, digamos que vigente, la visión creativa moldeada desde la plástica o desde lo pictórico y la visión conceptual que se generaba en Insight. Ese estandarte también cumple su ciclo. En 2014 creo que fue la última emisión. Desaparecen, decía también hace un rato, cumplieron sus expectativas. Lo más sano de estos movimientos, como cualquiera que se geste, es que tenga su principio y su fin, pero fueron detonantes de cambios radicales, ¿no? Los planteamientos para la Escuela de Artes que hicimos en los segundos planes de estudios se fincaron en estos progresos que estábamos viendo en el contexto, ¿no? Nos dimos cuenta que nuestra escuela nació con buenas intenciones, por muy ligada a un pasado más que añejo, ¿no? Donde todavía evocábamos las bellas artes como la condición única en el arte, ¿no? Donde todavía evocábamos la idea de que hay que pintar de manera preciosista, ¿no? Intentamos cambiarlo con estos nuevos planes de estudios para darle un poco de espacio a lo teórico, ¿no? Alimentarlo a partir de lo teórico para que el concepto formara parte de su producción. Entonces, para nosotros como maestros de la Escuela de Artes, como lo fue Montserrat en su momento, como lo sigue siendo Meli, fue importante, fueron detonantes para optar por otros cambios, incluso en nuestras propuestas docentes, ¿no? Así es que ya no hay estandartes. Qué bueno, porque tendrá que haber otra cosa mejor, la que viene ahorita, la Trienal de Pintura, ¿no? Esta charla que yo di puede servir de precedentes para este cambio paradigmático que se pretende hacer, con que se echa a cuestas una gran responsabilidad que me parece fundamental para redimensionarnos otra vez en lo que estamos. Bien, parece que Ramón Ramírez lo veo inquieto, no sé si quiere comentar algo. Bejarano también. ¿Puedo hacer un comentario antes de que pasemos? Por favor, Insight acaba de abrir una página completa de toda su documentación. Es una fuente riquísima de todas las ediciones, los contextos.
porque había artistas invitados de talla internacional que participaron en estas ediciones, y la verdad era un terremoto para todos los artistas, o sea, nos sacudió en todos los sentidos. Y estandartes, pues en cierto sentido, pues el motor detrás de ello fue la maestra Marta Palau, que ella concibió este espacio específicamente en el lobby del Centro Cultural Tijuana, y entonces, bueno, ya no estando ese importante motor, acabó también por llegar a su conclusión. Pero son 2 ediciones que fueron pues muy importantes para la vida artística de Tijuana. Así es. Adelante. Sí. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primeramente, quiero felicitar a IMAC por esta conferencia. Yo creo que en estos momentos de la pandemia, el utilizar este tipo de recursos, de plataformas, son vitales para mantener vigente este impulso al arte y la cultura. Felicidades al IMAC. Y por supuesto, felicitar al doctor Roberto Rosique y agregar un par de comentarios a la introducción inicial que se hizo, en el sentido de que, y sobre todo para las nuevas generaciones, en el año 94 fue posible que el Instituto de Cultura en aquel entonces, gestionando ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se logró celebrar el convenio de colaboración entre la Federación y el Estado. Ese convenio sigue vigente. Y lo menciono porque uno de los artistas que impulsó eso y que estuvo presente en esa firma con el entonces gobernador Ernesto Rufo Appel y el licenciado Rafael Tovari de Teresa fue precisamente el doctor Roberto Rosique. Así que ha sido pues un gran promotor, un gran impulsor desde hace tiempo, la Facultad de Artes indudablemente y todo lo que ya se dijo. Y finalmente agregar que el último reconocimiento, o el más reciente, porque eso esperamos que haya muchos más, fue precisamente el de creador emérito de Baja California, que se le otorgó por el periodo 2019-2020. En el caso de Insight, fue decisiva la participación también en aquel entonces de Conaculta, del Instituto de Cultura de Baja California, del Centro Cultural Tijuana y de todas las demás instancias internacionales. Así que fue sin lugar a duda un gran evento en el que obviamente Roberto Rosique fue uno de los protagonistas del mismo. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a IMAC. Gracias, licenciado, muy amable. Gracias por sus palabras. Está Giovanna Perales, que pide la palabra. Sí, adelante, por favor. Primero que nada, profe, me dio mucho gusto verlo después de tantos años. Gracias. Me siento muy contenta de estar viendo, ahora sí que por fin ver algunas de sus conferencias. Por motivos de trabajo no había podido participar. De hecho, a mí me tocó pues, ser estudiante de la Escuela Facultad de Artes cuando estaba el viejo sistema, totalmente relacionado con las bellas artes. Y estoy muy agradecida por ese sistema, porque también eso ayuda mucho, bueno, me ayudó bastante ahorita como para bastantes obstáculos, ¿no? Que se presentan a través de la carrera, o uno como en este medio del arte. Y otra, también a mí me tocó estar en Insight, bueno, ver parte del Insight, porque antes en el Secut, en sala de lectura, me acuerdo que videos. Había una zona de videos y estaban poniendo un montón de cosas de Insight. También me tocó ver lo de los, ¿cómo se llama? El que he dicho, el de la Bienal, el de estandartes. Sí, también me llegó a tocar verlo. Tuve oportunidad de ahora sí que de presenciar todo ese auge, ¿no? Yo siento que el auge en su momento fue como entre el 2009 al 2011, 2012 aproximadamente, cuando se dicen que se reactivó el auge artístico. Pero no sé qué más datos nos podría dar al respecto. Bueno, yo creo que lo que vimos en el cierre de los 90s y la primera década del del siglo XXI, pues son la consecuencia del esfuerzo de los artistas que desde los 60s y 70s vienen empujando con una producción plástica inicialmente, ¿no?
a los artistas que estuvimos en el cierre de los 90, pues nos tocó ya parte de una carretera construida. A los artistas noveles en ese entonces o emergentes, pues le tocó toda la carretera abierta para que puedan aventarse a lo contemporáneo. No quiere decir que fue fácil de ninguna manera, ¿no? Nunca es fácil nada de esto, pero esto no pudo haberse logrado si no hubo un previo en el cual los pintores específicamente, que curiosamente la imagen que nos identifica ante el mundo no es el arte contemporáneo, sino es la pintura, ¿no? Pese a que ha estado limitada en su difusión, ¿no? Pero cuando se habla de arte en Tijuana, cierto que se habla de lo contemporáneo, pero siempre está vigente esa pintura, ¿no? Esa pintura, aunque los artistas no se le ha reconocido a los pintores en la dimensión que se merece su reconocimiento. Pero bueno, esto es así, ¿no? Tienden a ser así de estas cosas, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar. Me gustaría escuchar a Daniel Manta desde Perú. Buenas noches, mis queridos amigos acá en Perú y buenas tardes allá en Tijuana. Para mí, primero felicitar a todos los organizadores de este evento, lo cual pues demuestra que ya es una manera de que Tijuana está descentralizando, ¿no? Estos grandes conversatorios. Eso demuestra un poco el interés que presentan no solamente las metrópolis, sino también ciudades importantes como lo hace Tijuana, ¿no? Maestro Rosique, felicitarte por esta exposición muy amplia, muy clara, y a la vez decirte también que pues he tenido la suerte de compartir un momento de exposición acá en Lima con su noble persona y su arte, ¿no? Conozco un poco el bagaje, el recorrido cultural de su persona y también a través de la conversación que hemos tenido de los movimientos que sucede en Tijuana, pues, ¿no? Para mí, digamos, lo importante del artista es un poco la relación que pueda tener con el contexto donde se desenvuelve y no olvidarse de la tradición también, ¿no? Acá va una reflexión como una pregunta, decirle, si bien es cierto, cuando usted mencionó el emanciparse, ¿no? Que es una palabra muy, muy interesante, ¿no? ¿De qué debemos emanciparnos, cierto, no? Si nosotros vivimos en este mundo de conectividad, estamos totalmente conectados, y entonces hace que el artista, más si somos de una ciudad, como muchos teóricos le llaman periféricos, ¿cómo podemos, digamos, visibilizar nuestro arte si por delante encontramos, como quien dice dentro de esa trilogía, quién pinta, quién escribe, dónde lo presenta y por último se ha agregado una cuarta, quién compra la obra, ¿cierto, no? Posiblemente hoy con estos acontecimientos vaya a cambiar esta situación, entonces la virtualidad nos va a dar una nueva posibilidad de interacción. No sé qué usted piensa, usted maestro, de esa trilogía, ¿no? De quién pinta. Adelante, maestro. Tienes mucha razón, Daniel. Y mira, qué buena observación de tu parte, porque yo cierro malintencionadamente con la palabra tenemos que emanciparnos. ¿Y a qué me quiero referir específicamente? Me quiero referir a dos cosas, o una en particular, ¿no? Somos el fruto de, transitamos a través del pensamiento occidental, es inevitable, somos occidentales porque nos conquistaron, nos convirtieron en occidentales, eso no es grave, ¿no? Lo grave es que como occidentales no participamos del pastel como participan, digamos, el primer mundo, ¿no? Nosotros como tercermundistas, como sur rural, participamos con las del pastel. ¿Esto qué implica en el arte? Implica que no tengamos posibilidad de que seamos visibles ante el mundo. Cuando nos miran como híbridos, decía yo aquí, pero más que como híbridos, nos miran como si fuéramos objetos antropológicos, ¿no? No nos analizan desde la estética, ¿no? Nos mantienen marginados porque el hecho de ser un país todavía colonizado, perversamente desde el pensamiento, desde el saber, impide que podamos tener una presencia de respeto y apertura o una presencia de reconocimiento ante tal. Entonces, cuando hablo de emanciparnos, hablo de que busquemos la manera de seguir creando sin sesgarnos del mercado porque vivimos en una sociedad de consumo capitalista. Sería absurdo decir no pintes y no vendas.
¿no? Sesgarnos de un mercado que impone, ¿no? Sesgarnos de un sistema que está perversamente establecido para que tengan presencia quienes, primero los del primer mundo, segundo los amigos del primer mundo y tercero los del sur global, y entre más al sur te vas, menos alternativas tienes de participar. Cuando uno revisa lo que sucede en las grandes casas de subasta, encontramos que en un listado de 100 artistas, digamos, más influyentes del mundo, nunca hay un latinoamericano, ¿no? Te encuentras, digamos, si acaso un Tamayo y un Botero en el número 100 y pico. Y uno se pregunta, bueno, ¿que no hay artistas plásticos o no hubo artistas plásticos tan capaces de estar en esos espacios? Pues claro que sí. Sin embargo, hemos estado obviamente invisibilizados por eso, porque la condición hegemónica implica ¿a quién beneficio? El güero beneficia al güero. Le vale un comino lo que esté sucediendo en el sur global. Entonces, esto es perverso, es una realidad. Ese distanciamiento social que vivimos, pues se ve manifiesto en el arte, en el mercado del arte. Entonces, si ya sabemos que llegar a esos grandes espacios para ser vendido con esas altas cantidades suelen ser imposibles, no porque no seamos buenos, sino porque no tenemos el contacto directo para hacerlo. Entonces, optemos por transitar y crearnos nuestros propios espacios desde nuestras posibilidades. Y no esperemos a que tengan que validarnos, que diga los de, bueno, vas a exponer aquí en el Guggenheim porque pues ahora sí ya lo mereces. ¿Quiénes son ellos, no? Son aquellos que imponen estas reglas, estas normas, ¿no? Que nos han mantenido sesgados, totalmente sesgados en la historia del arte. Emanciparnos tiene que ver con esa forma de pensar distinta a lo establecido. Emanciparse es no asumir y dar como un hecho dado lo que un sistema de mercado me impone, ¿no? Lamentablemente las propias escuelas de arte, como mi escuela y como seguramente también pasa en tu Escuela de Bellas Artes en Perú, el sistema establecido pues favorece ese engranaje, ¿no? Para que el artista siga siendo reproductor de un sistema establecido. Entonces, emanciparnos tiene que ver con eso. Pero dices algo muy importante. En estos tiempos del coronavirus, en estos tiempos en donde lo virtual se vuelve fundamental, seguro que se van a replantear muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos esa palanquita de que yo puedo mandar mi obra a cualquier rincón del mundo y tal vez tenga posibilidades de ser vista, ¿no? Me puedo saltar estas grandes trincheras, digamos, del mainstream internacional. Es probable que se dé, ¿no? Y además confío que sea de esa manera. Pero mientras no hagamos conciencia de que nuestro papel histórico está reducido a la visión y el estereotipo de un tercero, que en este caso son los países preponderantes, pues vamos a tener dificultades y vamos a seguir generando un arte repetitivo, quiérelo o no. Esa es una realidad. Ahora, no significa que estemos mal, significa que no hemos encontrado la manera de cambiar, significa que a lo mejor muchos no nos damos cuenta todavía de esto, ¿no? Pero creo que cada vez esto se plantea con más claridad, cada vez tenemos posibilidades de que estas inquietudes se pongan sobre la mesa, se discutan y seguramente de ahí vendrán otras alternativas. Es lo que creo, mi querido Daniel. Muy bien, maestro, muchas gracias. Yo tendría un comentario que seguido de una pregunta que vendría siendo como los artes contemporáneos, el arte contemporáneo y las maneras de analizar nos han hecho evaluar, dar una mirada hacia atrás e ir evaluando bajo otros parámetros las aportaciones que se fueron realizando. En ese sentido, bueno, sí, tiene algo de antropológico, pero estamos cambiando y está cambiando nuestra mirada y se están revalorando algunas cosas. Y por último, la pregunta que sería cómo las galerías, que en Tijuana pues, fue notable cómo fueron brotando pequeños intentos, medianos, más ambiciosas, menos ambiciosas, pero estas galerías y estos espacios de promoción tuvieron una marca y una huella muy importante en cómo fueron promoviendo a estos artistas y visibilizándolos al extranjero. Quisiera que comentaras en ese sentido qué es lo que has analizado. Sí, mira, ¿sabes qué, Montserrat? Pasa esto, es muy curioso, pero nosotros hemos replicado las cosas como han funcionado en otras partes. Nos han dicho, esto es ser exitosos, es que tú logres crear piezas como James Kunz, ¿no? Ser exitoso es que tú seas, vean, a Orozco, sí se puede, el gran ejemplo que tenemos, ¿no? Sí, pero Gabriel Orozco es un granito de café en un mundo de arroces, vaya, incontables, ¿no? O sea, tenemos, claro, gente digamos, que nos representa en el arte contemporáneo, artistas que se han ligado muy bien a esta manera de hacer arte, ¿no? Eso no se discute y qué bueno, adelante. Pero no refleja ni responde a la realidad de lo que somos, ¿no?
Entonces creo que en el caso de las galerías que fueron puntuales para mostrar lo que se producía, era parte del juego lógico y natural de que hacer arte era como, pues, algo que estaba fuera de la norma de lo laboral, ¿no? El artista, por eso se veía como el bohemio, como el perdido, el desarrapado, el borracho, la adicta, no importa cómo viviera, se le perdonaba porque es artista, porque es un genio y hace obras raras, ¿no? Que hay que comprarlas si acaso las quiero comprar, pero por lo más seguro es que ahí se quedan embodegadas, ¿no? En ese mundo absurdo nos fuimos creciendo, nuestra comunidad creativa fue creciendo así. Fue tan duro todo esto que los propios artistas tenían que ser los gestores de su propia obra y mostrarlas, ¿no? Cuando tienen injerencia las instituciones, digamos, de gobierno, culturales o educativas, para empezar a ayudar a promover, lo hacen bastante limitados, pero sin duda fue importante lo que se hizo, ¿no? Creo que hemos crecido, no hay duda, pero hemos estado limitados, invisibilizados a todo el potencial que tenemos, porque estamos recorriendo un camino que está amplísimamente recorrido. No nos hemos detenido a ver por qué no creamos nuestra propia ruta, ¿no? ¿Por qué no caminamos diferente? Eso es lo que me parece a mí, cómo se dan las cosas. Todo en su momento tiene una justificación y una respuesta y tiene un valor. Lo que hicieron Ramón y compañía en los 70s, eso es invaluable. Son pilares de lo que somos ahorita, ¿no? Viéndolo de esa manera. Ramón, te voy inquieto porque quieres participar. Profesor, yo quería comentar algo. No quería dejar ya se mencionó estandartes y Insight, solo por no olvidar también esta participación que tuvieron en la Feria de Arco en Madrid, creo que en el 2005, ¿no? Tijuana Sessions. Y Tijuana Tercera Nación. Tijuana Tercera Nación pues digo, fue importante internacionalmente y proyectó pues a Tijuana, ¿no? Nomás por claro. mencionarlo. Sí, no hice mención de Tijuana Tercera Nación porque prácticamente lo que se presentó ahí fue arte contemporáneo, lo plástico quedó sesgado o simplemente quedó bajo el peso de la imagen, es decir, nos mostraron, nuestras obras se replicaron, pero nadie sabía si eran óleos, acrílicos, o sea, nosotros formamos parte de un contingente contemporáneo, por eso no lo contemplé aquí, ¿no? No, yo nomás digamos que en este periodo, sí, yo decía que en este periodo importante no hubo pintura realmente, ¿no? La pintura se seguía pintando, pero no tuvo presencia, ¿no? Pero sí fue importante, sin duda. Ahora sí, perdón, Ramón. Bueno, no sé quién quiera comentar algo. Se vale repetir como en el restaurante. Tenemos 10 minutitos. Alcanzan un par de preguntas más. Ok, perfecto. Pensé que me lo habían quitado por ahí. Bueno, pues primeramente muchas gracias, Roberto, por la invitación y gracias, IMAC, por darnos la oportunidad de participar desde por acá de Los Ángeles. Bueno, primeramente es indudable que el arte de Tijuana por lo que has presentado, es increíblemente significativo y digno de reconocimiento en el mundo. Y es muy interesante lo que tú estás planteando, ¿no? Pero yo me siento como un artista truncado, si se puede decir así, viniendo de un lugar que yo estimaba por su rica cultura. Estoy replantado por acá en Estados Unidos y por hechos de sobrevivencia he tratado de lograr mi propio camino, ¿no? Pero pues se pierde mucho y se logra mucho con un cambio de lugar. Indudablemente que tener la oportunidad de ir a un museo como los museos aquí de Los Ángeles o ir a Nueva York, a Chicago, a diferentes partes donde se amplía la visión artística, te da un paladar muy especial que te permite ver que el arte en Tijuana es realmente un arte muy singular y muy especial. Lo que pienso yo que se ha perdido mucho es la originalidad de Tijuana por el hecho de sobrevivencia, ¿no? Pienso yo que no me tocó ver
un desarrollo del paisaje de Tijuana, un desarrollo de ver lo que hemos vivido. Aquí sé que conoces a un artista americano que se ha dedicado a la acuarela y ha pintado detalles de las vivencias tijuanenses. Greg Stone. Greg Stone, me tocó conocerlo aquí. Ajá. Y realmente se me salió el corazón cuando vi yo una pintura del sombrero y de detalles de Tijuana, que yo pensé que si yo me hubiese quedado en Tijuana, me hubiera gustado mucho poder haber interpretado esas imágenes. Creo que eso es indudablemente algo que hemos perdido en esta transición de arte, ¿no? Creo yo que el arte es definitivamente un documento muy importante en la vida de la cultura, y sobre todo en Tijuana. Así es, Ramón, justamente es el gran peso y la gran responsabilidad que tiene aquel que asume el papel de artista, ¿no? Por eso el hecho de no podemos quedarnos simplemente en el sentido de la complacencia, porque la complacencia, si bien puede redituarte económicamente, pues te evita ser partícipe de esta historia, ¿no? Tú como artista tienes que asumir otros retos y otros roles, y puedes hacerlo a través de tu propia obra, ¿no? A través de tu propio discurso. Creo que el ejemplo que tú nos pones de Greg Stone es genial, es formidable. Además, es un hombre que nace de la nada, ¿no? Recuérdate que un adicto perdido, ¿no? Que transitó las calles de Tijuana, de las zonas, digamos que brutales de la zona norte, ¿no? En una condición casi de muerte, revivifica a través del arte de la acuarela y crea estas piezas hiperrealistas geniales, o realistas, no hiperrealistas, muy buenas. Realmente, buen ejemplo. O sea, lo que pienso yo es que es indudable que la sociedad quiere cegarnos. No quiere ver lo que realmente necesita ver. Esas pinturas del impresionismo de Manet, cuando han sido muy claras y en tratar de definir los valores reales del ser humano, de poder diferenciar en el arte que es necesario representar del arte que es pretencioso y vacío de sustancia. Muy bien. Pues mira, yo un poco retomando la pregunta que Daniel Manta me hace en cuanto a la emancipación, diría que un artista emancipado es aquel que logra reflejar su contexto, ¿no? Con toda la pluralidad que implica, ¿no? Y en ese reflejo de su contexto tiene que llevar obligadamente, ¿no?, un compromiso que ayude a develar lo que somos. Ahí está el juego, eso es parte de la emancipación. Las grandes galerías no le interesa eso, le interesa algo que pueda venderse, ¿no? Es un poco donde tendríamos que sesgarnos, ¿no? Caminar, digamos que, si bien con el diablo, como dice Mosquera, siempre con los ojos abiertos, ¿no? Siempre con los ojos abiertos para no replicar lo establecido, ¿no? Sino para replicar nuestras condiciones, de lo que somos, de cómo pensamos, ¿no? Del valor tan grande que tenemos en lo creativo. Ese es el juego en el cual yo insistiría con la palabra de emancipar, ¿no? Si bien la globalización no ha globalizado más que lo que conviene. ¿Qué cosa es lo que conviene? Lo que conviene a los intereses del primer mundo, ¿no? Ha mundializado la cultura, pero ¿cuál? La que conviene al primer mundo, no. Emanciparnos incluso de esa propia globalización, pese a que tengamos la posibilidad de disrumpir los espacios virtuales, ¿no? Que habría que tomarlos, como Daniel bien plantea, como una posibilidad para hacer esos tránsitos, digamos, cada vez más certeros para que se nos reconozca en nuestras potencialidades. Esa es la lectura que tengo. Muchísimas gracias, maestro. A nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, le doy las gracias. De veras interesantísimo recorrido, como hizo muy puntual los pintores, los artistas plásticos más destacados de nuestra ciudad. Y a todos ustedes, me dio mucho gusto ver tantas caras
conocidas, interesadas. Le damos las gracias. La doctora Minerva me acaba de poner un recadito diciendo que te agradezca personalmente a su nombre, que no se pudo quedar, y a todos los demás, pues esperamos que nos acompañen al resto de la programación que estaremos llevando como parte de estos 131 aniversario de nuestra ciudad. Y pues esténse pendientes en las páginas de nuestras redes sociales. Maestro, muchísimas gracias. Montserrat, muchas gracias aquí ando, ahí mandé un mensajito, no me fui, aquí estuve en las dos computadoras, escuché todo. Qué bueno, gracias Minerva. Felicidades y muchos saludos a todos, aquí estoy. Ahí dejé un mensajito y creo que también tiene otros mensajes ahí para que a ver si se lo pueden leer. A ver si te pueden leer por ahí, vamos a ver. A ver, ¿qué más hay? Roberto, muchas gracias. Gracias, dice. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos por su participación. Estuve escuchando todo. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos de, en mis propias palabras, reinventarnos. Creo que la posición en la que estamos ahorita, de reflexión por la pandemia, nos puede ayudar a eso. Pues estamos más con nosotros mismos, con nuestra creatividad, con todo nuestro arte, sobre todo conexión con la humanidad. Gracias a todos. Claro, María de los Ángeles, así es. Bueno, pues yo también agradezco la oportunidad de poder plantear algunos aspectos o puntos de vista que tengo por ahí, que he venido trabajando, que son el fruto de una investigación que espero que fructifique pronto en algo que pueda leerse con detenimiento y que pueda ser juzgado sobre todo, ¿no? Soy una persona cada vez más convencido de que la pintura puede llegar a ser tan contemporánea como cualquier, digamos que, invento conceptual, ¿no? Y lo contemporáneo no estriba en el objeto, estriba en la manera en que planteas el objeto, en la manera en que lo argumentas, ¿no? En la manera en que lo comprometes con su propio contexto. Muchísimas gracias a todos. Ojalá podamos reunirnos pronto en alguna otra charla. Quedaron muchas cosas pendientes. Un abrazo grande para Perú, para mis amigos, pero para todos, porque estando aquí, nacionalidades no existen, lo virtual permite todo eso. Muchas gracias a la institución, un abrazo y un beso para Minerva y para Monse también, y obviamente para Mario, que se preocupó por hacer este proyecto. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Es un honor haber compartido esto. Comentarios, ¿ok? Gracias. Gracias. Rafael, David, Daniel, Leonardo, Steph. Hay un mensaje de Steph Ordóñez, Stephanie Ordóñez. También hay un recado de Sabrina Coco para todos. Sabrina Coco, no sé quién sea, pero si es Sabina, ¿quién será? Pero bueno, de todas maneras, bienvenidos. Bueno, pues gracias otra vez, gracias de nuevo. Buenas noches. Rafael, un abrazo Elba, cuídate, un abrazo licenciado Bejarano, gracias por participar aquí. Hasta luego, Roberto, gusto en saludarte. Gracias, Ramón, un abrazo hasta allá. Hasta luego, Roberto, felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Angélica, gracias. Hasta luego, buenas noches. Muy bien, ahí estamos. Como capitán del barco no puedo cerrar hasta que no se vaya la última. Bien, ahí estamos. Un abrazo, Daniel.